Ser minero. Ponemos rumbo a Sabero para encontrarnos con el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia, colaborador de nuestro programa, como lo es Roberto Fernández. Roberto, muy buenas, bienvenido. Muy buenas. Hoy tenemos una nueva entrega de nuestra biblioteca minera, ¿no? Pues sí, hoy vamos a retomar, ¿no?, nuestras recomendaciones de lo que damos en llamar, ¿no?, literatura minera, aunque bueno, lógicamente es mucho más amplio, ¿no? Los libros que recomendamos abarcan muchos más temas, pero bueno, tienen su punto de minería, ¿no? Y en este caso además la literatura de la que vamos a hablar hoy, la novela que vamos a hablar hoy, nos toca muy de cerca, ya que bueno, pues tiene mucho que ver con la Ferrería de San Blas, ¿no? Lugar que, como saben los oyentes, pues alberga el museo. Esta novela lleva por título La Caja Roja. Su autora es Eva Ramón Reyero. Bueno, Eva es licenciada en Historia del Arte, vinculada profesionalmente con el mundo de los archivos y la documentación, artista también de larga trayectoria, pintora concretamente, y ahora se estrena como escritora, al menos con obra publicada con esta novela, ¿no? Y bueno, le hemos pedido a Eva que pase este rato con nosotros de Ser Minero y hablemos de esta novela, de la que hablaremos más extensamente el próximo viernes 24 a las 6 de la tarde en el museo, donde la presentaremos también. Muy bien. Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, ahora vamos a entrar a fondo en lo que es esta obra, pero háblanos de tu vinculación o de tu interés por la cultura y por la tierra y por las gentes de la minería. Bueno, pues mira, más que interés es que digamos que en parte lo he vivido porque toda mi familia, mis abuelos y bueno, tengo primos también que han trabajado en la minería, concretamente ahí en el Valle de Sabero. Y bueno, pues toda mi familia es de ahí del valle y he ido desde pequeña y bueno, pues lo conozco no desde dentro porque nunca entré, pero desde fuera lo conozco bastante bien. Bueno, y literariamente entiendo que resulta un universo muy inspirador, ¿no? Muy evocador, muy sugerente. Sí, sobre todo a mí lo que siempre me ha llamado la atención es ese magnífico edificio que hay ahí, que antes, bueno, pues tenía un uso múltiple de ocio. Y cómo llegó ahí a construirse eso y todas las ruinas, todos los edificios que hay en torno a aquello, ¿no? Aquello que surgió a mediados del 19. Siempre es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, bueno, pues cuando en un momento dado decido ponerme a escribir, pues realmente un poco el origen familiar o el origen en el lugar, ¿no?, que quieres, el lugar que reconoces como tuyo, tu origen, te llama a escribir sobre ello, pero sobre todo quería escribir por el principio de esa ferrería, como habéis dicho, el principio de cómo ocurrió todo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ello me lanzo y realmente la novela abarca los primeros años, pero no de la ferrería, sino justamente los años previos a, como si dijéramos, a poner la primera piedra, ¿no? O sea, qué se pasaba por la cabeza de aquellas gentes que de repente llegaron allí de lugares tan lejanos pues como en aquella época podía ser Inglaterra y decidieron pues poner allí su dinero, su vida y lanzarse a construir aquello, ¿no? Aquella empresa que bueno, pues que en su día estuvo llamado a ser una cosa bárbara, ¿no? O sea, algo pues que marcara la historia del Valle y de León y de otras zonas. La verdad es que no se me ocurre mejor manera de proseguir esta entrevista que cediéndole la palabra a quien hoy lo habita, ¿no? Con su equipo. Roberto, venga. Sí, para nosotros te puedes imaginar que ha sido una alegría total, ¿no? Ver en las páginas de la novela a personajes tan entrañables y tan vecinos nuestros en el día a día, ¿no?, como Miguel Botías y otros muchos, pues ha sido toda una sorpresa. Y en una época, ¿verdad, Eva?, de la historia de España apasionante. Sí, era una época bastante revuelta porque, bueno, pues entre que la monarquía estaba así, que políticamente
pues como se decía, ¿no? Que se acostaban liberales, se levantaban progresistas, las guerras carlistas, toda la situación económica que todo esto suponía, los cambios en la agricultura, el clima, o sea, fue un momento como para montarse algo, ¿no? Para poder, como para decir, bueno, pues ahora voy a arriesgar y voy a montar una empresa. Fue algo bastante sorprendente, pero realmente en otras partes de España sí ha ocurrido, porque yo ahora después de escribir el libro, ahora que estoy con las presentaciones, hablo con gente y me dice, no, pues en el pueblo de mis padres también llegaron unos ingleses, entonces hay como mucho, ¿no? Mucho puzzle por España que sí es verdad que hubo iniciativas pues industriales o empresariales, incluso muy sorprendentes, porque es algo que siempre a la España del 19 se le echa en cara, ¿no? Que no supo seguir el rebufo industrial o la industrialización que estaba produciendo en otras partes de Europa. Y quizás sí hubo esa iniciativa, pero bueno, pues luego cada proyecto quedó donde quedó. Pero en estos años yo creo que sí. Y yo leyendo la novela, que la leí con calma y, como os digo, con mucho gusto, me daba la sensación de tener como dos novelas en una, ¿no? Porque son dos historias de vidas de grupos sociales totalmente diferentes que al final, por la fuerza de, no sé si del destino, se acaban encontrando, ¿no? Son como dos historias paralelas de grupos totalmente diferentes. Sí, pero porque realmente yo creo que eso es lo que ocurrió, porque si nos ponemos un poco a imaginar lo que pudo suponer para un valle que era un valle ganadero, pues de gente, bueno, pues adinerada, porque es cierto que había agricultores más o menos adinerados, que llegara gente extranjera, gente de otras zonas, a decir voy a abrir aquí un yacimiento, empiezan a traer maquinaria, empieza a venir gente a trabajar de otras zonas de España, o incluso ellos empiezan a trabajar en un modo de trabajo que jamás habían visto ni conocido, ¿no? Entonces, el choque cultural y el choque social debió ser como para decir, me hago las maletas y me voy. Entonces, he querido reflejar ese encuentro, ¿no? Y también ese desencuentro, porque yo creo que no todo fue fácil, no fue fácil llegar allí, no fue fácil adaptarse a la vida que había allí en el valle, y ni para los que estaban ni para los que llegaron. Entonces, bueno, pues también coincidió con un momento de crisis en la agricultura, porque justamente en esos años hubo unos cambios también climáticos que, bueno, pues los de ahora no son los primeros. Hubo lo que algunos autores llaman una pequeña edad de hielo, entonces el clima cambió totalmente, eso afectó muchísimo a la agricultura y a la ganadería. También fue justo el momento en el que irrumpían pues todos los nuevos tejidos con otro tipo de lana que estaba invadiendo los mercados, con lo cual todo el mercado de la ganadería del ganado lanar, de la mezcla, se vino abajo, con lo cual coincide pues como una invasión, ¿no?, de nuevas ideas frente a otras ideas antiguas que ya no sirven, ¿no? Y el choque ese entre lo cotidiano, las familias que vivían allí, los hombres, las mujeres, y la llegada de este impulso industrial, pues lo he querido reflejar y como tal, ¿no? O sea, como un conflicto pues que se debió de producir ahí y que, bueno, pues que no sabemos hasta dónde pudo llegar en el día a día, pero que realmente yo creo que se produjo y fuerte. A mí es una de las cosas, Eva, que más me ha gustado de la novela. También tengo que decirte que al principio me ha dado como un poco de, no sé, me ha tocado un poco el amor propio, ¿no? Porque sí que estamos acostumbrados a ver toda esta historia de la ferrería desde el lado de los que la pusieron en marcha, ¿no? De los accionistas, de los inversores, de los empresarios, como una épica, ¿no? Y tal, y teníamos un poco olvidado todo eso que ocurrió a todos esos agricultores, como dices tú, ganaderos, que estaban aquí tan tranquilos con sus fincas, con sus vacas, y de repente llegaron, les malcompraron tierras, les construyeron minas, les abrieron caminos por mitad de sus fincas, y cómo se encontraron, ¿no?, que el mundo se les derrumbaba, ¿no? Y yo me paré a pensar y dije, pues la verdad que nunca habíamos visto esta historia desde el otro lado, ¿no?, desde el otro punto de vista. Me parece que es uno de los grandes aciertos de la novela. Bueno, yo lo he querido también reflejar porque en parte, por parte de mi familia materna, estamos los que resistimos. Entonces, bueno, pues he querido un poco ahí
porque siempre me han contado que hubo gente que no quiso, que se negó y que, bueno, pues que les ofrecieron y que no querían y que además se veían como, pues lo que tú acabas de decir, o sea, ¿por qué tienes que abrir aquí una mina? ¿Por qué tienes que pasar por mi tierra si esto es mío, es propiedad mía, ¿no? Y yo lo trabajo y vivo de ello, además. Entonces, ese conflicto, pues sí, es cierto que siempre nos quedamos a veces con las historias de lo que tiene más ruido, ¿no? Hace más ruido, pero ese conflicto a mí me pareció siempre como muy interesante, ¿no? El preguntarte, bueno, ¿y la gente que estaba aquí, qué pensaría, ¿no? De todos estos locos que venían pues con todo este movimiento, ¿no? Industrial y nuevo. Entonces, bueno, pues un poco eso es lo que he querido también rescatar, ¿no? Porque también yo creo que la historia se construye desde lo cercano y desde lo cotidiano. Entonces, bueno, pues toda la historia tiene una historia concreta de una persona o de una sociedad en un municipio pequeño que también aporta cosas a la historia, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que he querido reflejar. Eva, quería aprovechar para preguntarte, bueno, Roberto ya nos ha dicho, ¿no?, lo especial que resulta, ¿no?, una obra en el que cobra tanta importancia y tanto protagonismo un edificio que le es tan familiar. Supongo que desde la publicación del libro, ¿no?, de La Caja Roja, has tenido ocasión también de intercambiar alguna opinión, alguna impresión por parte de alguno de tus lectores que haya podido dar lugar, ¿no?, a alguna bella historia o anécdota, o en fin, ¿hay algo así que te haya resultado especialmente emotivo? Pues mira, la verdad es que estoy muy contenta de la gente que lo está leyendo, ¿no? Las cosas que me está diciendo. Por un lado, pues por ejemplo, me ha contactado una persona que creo que Roberto la conocerá, que ha hecho una investigación, pero además bastante exhaustiva sobre el trabajo en la ferrería, cómo era el trabajo, y me ha dicho que bueno, que quiere leer el libro, por supuesto, y que le sorprende que haya elegido justo los años anteriores, porque realmente el libro, como he dicho, acaba cuando casi se pone la primera piedra, ¿no? Entonces, él tenía mucho interés en personajes que él sabe que existieron, pero que no tenía mucha noticia de ellos. Por supuesto, el libro es una novela, o sea, también lo quiero decir, mezcla, es cierto que aparece Miguel Botías, pero no aparecen personajes, no todos los personajes que aparecen tienen un perfil biográfico real. Entonces, es una ficción. Y luego también amigos y, bueno, pues gente que lo está leyendo, que no conoce para nada la zona y que me ha dicho que bueno, pues que le está gustando mucho la forma en que se describe el paisaje, que pueden ver perfectamente en qué paisaje se está moviendo la historia, ¿no? A mí eso también me ha emocionado y me ha gustado, porque yo realmente el paisaje lo he descrito desde la memoria. Entonces también tiene para mí una carga de emoción, porque yo no he ido a un lugar físico a recorrerlo para poder decir, pues mira, ahora pasa por aquí la esquina de la calle que digo que andan es esta justo, sino que lo he descrito todo desde mi memoria, desde mi infancia. Entonces, pues también está muy cargado de sensibilidad, entiendo, por lo menos así lo he querido mostrar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también me han llegado a decir que realmente el paisaje es como otro protagonista de la novela, ¿no? A la hora de leerlo en el libro, que lo ven como si fuera pues un protagonista más. Y bueno, pues un poco, la verdad es que todavía no me ha dicho nadie nada más. Muchos motivos para estar muy contenta, por lo que veo. Sí, estoy muy feliz del trabajo y muy contenta de que, sobre todo pues como lo que ha dicho Roberto, ¿no? Que también lo puedo incluir en esta respuesta a esta pregunta que me has hecho, el que la gente vea que ahí hay una historia. Claro. O sea, que hay una historia que se sostiene y que la gente vea que los personajes ponen los pies en la tierra y que están andando por allí, que se les puede imaginar andando por el valle a mediados del 19. Hoy ha sido nuestra invitada en Ser Minero, Eva Ramón Reyero, hablando de su nuevo libro La Caja Roja, que se va a estar presentando, ¿lo recordamos, Roberto? Sí, el viernes 24 a las 18 horas. Muy bien. Pues Eva, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y Roberto, hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes.
call.